¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a este Todo CCF, miércoles 19 de julio y bueno, un día importante porque se ha conocido el calendario de toda la temporada de la Primera Federación. El Córdoba va a arrancar ante el Ibiza en casa, terminará también en el Arcángel ante el Algeciras y entre medias pues son 38 jornadas en las que el Córdoba volverá con ese objetivo del ascenso de categoría, bien por la vía rápida, bien por el camino de los playoffs. Arrancarán el 27 de agosto, finalizarán el 26 de mayo y ya conocemos, como decimos, todo eso. Hoy también nos vamos a centrar en la campaña de abonos, vamos a conocer a otro rival, el Antequera. Y bueno, una historia también que el Córdoba hacía ayer, se hacía eco en sus redes sociales, que es el abonado número 1 después del fallecimiento de Campanero la temporada pasada, que había renovado el abono, se cumplía hace relativamente poco, un año de su fallecimiento, y ahora el abonado número 1 pues es Rafael León. También vamos a conocer su historia. Y arrancamos pues con los horarios, o con los enfrentamientos, mejor dicho, de esta primera jornada del calendario en Primera Federación en el Grupo 2. Ya saben que el Córdoba este año está encuadrado en el Grupo 2, ha cambiado el orden de los grupos. Esa primera jornada, y lo están viendo, Córdoba, Ibiza, además un partidazo, Castellón-Málaga para abrir boca, Alcoyano Atlético Sanluqueño, el Real Murcia, otro de los cocos, visitará al Granada B, el Recreativo de Huelva, que regresa, se mide al Intercity, Atlético Baleares Algeciras, Atlético de Madrid B Antequera, Mérida Linares Deportivo, San Fernando Isleño Ceuta y Real Madrid Castilla ante el Melilla. Esta es la primera jornada del 27 de agosto. Sobre el 14 o así está previsto que se conozcan los horarios de los 19 partidos de la primera vuelta. Y la última jornada, 26 de mayo, es un calendario asimétrico, donde el Córdoba también en casa cerrará la liga ante el Algeciras. Una jornada donde se tendrán que decidir muchos objetivos y que también ha deparado ese Castellón Atlético Sanluqueño, Alcoyano Intercity, Atlético de Madrid B Real Murcia, Recreativo de Huelva Ibiza, Antequera Melilla, Atlético Baleares Recreativo Granada, Real Madrid Castilla Málaga, San Fernando Linares y Mérida ante el Ceuta. Son los horarios, los enfrentamientos de esa primera jornada y de la última. Como decíamos antes, unos grupos, un reparto de grupos que ahora es de norte y sur y no de este-oeste, así que hay que ir familiarizándose con los equipos. Y viendo quiénes son los equipos, vamos a dar pues fechas clave de cara al próximo calendario, a las fechas en las que el Córdoba pues debe hacer frente, como decimos, con otros 19 equipos. Algunos sí que repiten del año pasado, otros que son nuevos, bien de ascenso, bien porque el reparto de grupo es diferente. Así que aprovechamos y vamos viendo cuáles son los rivales del Córdoba para dar fechas. Como decíamos, el primer partido es en casa, el segunda jornada se visitará al Murcia, mientras que la última jornada del año es el 17 de diciembre. Ese fin de semana el Córdoba va a visitar al Atlético Baleares. La primera fecha del año 2024 será ante el Real Madrid Castilla, única jornada intersemanal, el día 3 de enero. Ahí habrá un nuevo parón de 10 días y el día 13 el Córdoba regresará al Arcángel para medirse al Intercity. Y bueno, fechas también clave, pues Semana Santa, el domingo de Ramos o el sábado en su defecto, el Córdoba juega en casa ante el San Fernando y el domingo de Resurrección lo hace a domicilio ante el Ceuta. Si recuerdan, el Córdoba ascendió un sábado santo ante el Mérida, así que va a repetir esa fecha. Bueno, luego los enfrentamientos ante el Recreativo y ante el Málaga, en los derbis andaluces un poquito pues, más llamativos, serán en noviembre y en enero.
así que, y además prácticamente casi que consecutivos los dos, así que bueno, enfrentamientos bastante llamativos y una primera federación por delante donde el Córdoba pues tiene ese objetivo. Muchos equipos andaluces en esta primera federación, como es el caso del Linares, como es el del Málaga, que está aquí, la Antequera, que lo veíamos antes. Equipos también de la zona valenciana, como el Castellón, el Alcoyano, el propio Intercity. En Andalucía, pues bueno, ese regreso del Recreativo de Huelva. 2 ascensos consecutivos que lleva el Recreativo de Huelva. Y luego equipos de la zona madrileña, el Real Madrid Castilla y el Atlético de Madrid B. Aparte del Murcia, de esa parte de Murcia, único equipo representante de la zona murciana. Y luego también los equipos baleares, como el Ibiza y el Atlético Baleares. Así que bueno, un calendario que tiene menos kilómetros que el año pasado, 14.000 y pico tiene que hacer este año por los 18.000 y tantos de la temporada pasada, y luego Ceuta y Melilla, que también están este año en el grupo. El Melilla, que es un recién ascendido y que está haciendo una plantilla pues bueno, para intentar salvar la categoría. Eso ha sido el sorteo que se ha celebrado esta mañana en la sede de Las Rozas, y allí uno de los presentadores ha sido Raúl Ruiz, el exjugador del Numancia, del Logroñés, entre otros muchos equipos, ahora presentador también de un programa en la Federación, el fútbol de primera, y hablaba así de la categoría de bronce del fútbol español, para poner un poquito sobre la mesa la dificultad que tiene esta categoría. Sí, es que la Primera Federación es una competición muy interesante. Digamos que se acerca mucho al fútbol profesional, si no lo es ya. Hablaba con Cristóbal, el jugador del Fuenlabrada, lo que ha mejorado la categoría, los clubs históricos que hay, las aficiones, los campos, grandes ciudades, que mueven mucha gente. O sea, es que es algo que teníamos que darle visibilidad, y por eso se optó por hacer ese programa en las redes de la Federación, simplemente con ese objetivo de pues darle palabra y darle pues un poco ese conocimiento a la gente, pues de quiénes son sus entrenadores, sus futbolistas, sus aficiones, historias alrededor de este fútbol de Primera Federación. Se llama fútbol de primera porque lo concebimos así, y ese es el objetivo. Y yo creo que esta temporada, que era un poco pues la probeta, las pruebas, yo creo que ha funcionado, y que a la gente, sobre todo al profesional, le ha gustado, y a la afición, y esperemos continuar. Raúl Ruiz, presentador del fútbol de primera en las redes de la Real Federación Española. Ahí quedaba ese sorteo, ahí quedaba esa presentación del calendario. La Federación se lo ha interpuesto a sí mismo la obligación de presentar los horarios de la primera vuelta, es decir, de los 19 primeros partidos, 15 días antes de que se celebre la primera jornada. Es decir, sobre el lunes 14 de agosto, más o menos, está previsto conocer los horarios de todas las 19 primeras jornadas, para que con antelación pues se puedan reservar viajes, etcétera, etcétera. Una pregunta que se hace mucha gente también es sobre la televisión que ofrecerá la Primera Federación. La información, creo que Nacho lo ha contado en semanas anteriores, la información es que el tender se ha quedado vacío, es decir, la Federación lanzó una oferta, nadie ha llegado, o ninguna operadora ha llegado a la cantidad mínima exigida por la Federación para hacerse con esos derechos, y ahora existe una negociación privada. Hay 3 propuestas encima de la mesa, se ha cribado y casi que queda en 2, y ahora la Federación debe decidir atendiendo a esas 2 propuestas que están encima de la mesa. Pero lo que sí es seguro es que la Primera Federación se va a ver entera y al completo en una aplicación, en una OTT, dispositivos móviles, etcétera, al igual que el año pasado. Los nombres de esas empresas pues siguen privado, aunque sí que se han deslizado a través de redes sociales, y el compromiso de la Federación en ese sentido era el de cerrar también el operador de televisión esta misma semana, para darlo a conocer la que viene, y a partir de ahí trabajar de forma conjunta
en el desarrollo de esos horarios de la primera federación. Y por cierto, en ese paquete televisivo también va a ir la primera división de fútbol sala, es decir, que en la misma aplicación, en la misma página que se vea el Córdoba Club de Fútbol, se va a ver también el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Eso sí que es seguro. Bueno, mientras tanto, eso es la televisión, pero el fútbol donde mejor se ve es, lógicamente, en el campo. Y el Córdoba daba ayer el dato de abonados con el que se cerraba ayer las taquillas, rozando los 7.000 abonados. Lejos de ese objetivo de los 13.000, se va a cerrar esta primera fase que termina el próximo sábado, el próximo día 22. Es verdad que es una primera fase excesivamente más corta que en años anteriores, pero aquel abonado que quiera respetar su número lo ha tenido que hacer ya o tiene de aquí al sábado para hacerlo. Luego habrá unos días, una fase para mejora de asiento y posteriormente volverá a abrirse la venta libre de abonos en los lugares que queden libres. Pero es verdad que el Córdoba se fijaba la cifra de esos 13.000 abonados que más o menos redondeando, siendo un número redondo, tenía la temporada pasada, pero se va a quedar lejos entre la decepción del curso pasado, que tampoco está llegando ningún fichaje ilusionante, que no hay excesiva información sobre cómo va el mercado de fichajes y la situación un poco de silencio que hay alrededor del club, pues hace que sean bastantes menos fieles, poco más de la mitad de los que han renovado su abono de cara a esta temporada. El dato exacto eran 6.957 los que se abonaron hasta el día de ayer. Siguen las taquillas abiertas, lógicamente, y bueno, pese a ellos, son datos que van un poco en relación a los que hay en la categoría. Ayer el Castellón, que es el que más tiene, informaba de haber superado ya la barrera de los 8.000 abonados, pero equipos, por ejemplo, como el San Fernando aún no ha llegado a los 1.000, el Deportivo ha arrancado la campaña también hace relativamente poco y no ha superado las cifras de los 7.000 tampoco, pero sí que está ahí en la cabeza. Y bueno, pues esta es la imagen que hay en la zona del Arcángel, en la zona de taquillas, con señores que nos atendían también la semana pasada, un poco explicando los motivos, y bueno, pues un poco todos coincidían en un poco casi que la obligación de renovar el abono, un poco por tradición, por apoyar al equipo de la ciudad pese a las circunstancias, y bueno, un poco también pues casi por costumbre, ¿no? La de ir cada domingo al Arcángel a ver el fútbol. Bueno, uno de los que había renovado ese abono, lo ha hecho de forma reciente, es Rafael León, que es el abonado número 1 de la entidad cordobesista. Lleva desde el 54, desde que se fundó el club, siendo socio del Córdoba y sin fallar ni una sola temporada. Ha heredado ese número de Rafael Campanero y el departamento de comunicación del club, que le ha hecho una entrevista para conocer un poco pues su historia, para conocer también sus recuerdos como blanquiverde, sus motivos que le llevan a seguir año tras año al equipo de su corazón. Así que nos quedamos con esa entrevista a Rafael León, el abonado, el socio número 1 del Córdoba Club de Fútbol. Desde el 19 de agosto de 1954. Yo he vivido la tercera división, la segunda, la primera, otra vez la segunda, otra vez la primera, otra vez la segunda, otra vez cuando llegó la segunda vez, después la tercera, cuando Mansilla marcó 30 y tantos goles, toda mi vida. Y del Real Club Deportivo Córdoba desde el 45, desde que se inauguró el estadio antiguo. Ha sido lo único, lo mío de toda la vida. Sí, aquí no hay otro como él. ¿Qué voy a hacer? Entonces mi padre, cuando desapareció el Real Club Deportivo Córdoba, toda la familia fuimos a ser los socios, entre ellos mis dos hermanos, mi padre y mi tío Manolo, todos socios fundadores. Después ellos dejaron de serlo. Yo seguí hasta que yo ni por servicio militar, ni por estudios, ni por trabajo he dejado de renovar mi abono todos los años. Pues si te digo la alineación que me ha marcado, porque la tengo
Sí, de todos los que han pasado por aquí, los que son mis favoritos, los que creo yo que son los mejores, Reina de portero. De todos los porteros, Reina es el que más lejos llega. Defensa derecho, Simonet y Navarro. Defensas centrales, Mingonansi y Paco, en la derecha. Y Pierini y Raúl Bravo en la izquierda. Pierini, el central izquierdo, Pierini y Raúl Bravo. Defensa izquierdo, Toni y Verdugo. Verdugo y su historia en el español. En medio campo, Roberto Fernández, Tela. Juanín por un lado y Omega por el otro. Extremo, Valentín, Antonio Valentín de extremo derecha, Jara también de extremo derecha, Juanín como intocable, los goleadores máximos. Yo el del alto centro considero que debe ser un goleador, no uno que distribuye juego. Bueno, yo Moncilla, que es el máximo goleador del equipo, y Javi Moreno, que los dio también. Y ya he dicho el 8 y el 10, pues el 11 está ahí que no sé. Para mí Riaji era un fenómeno. Para mí. Entonces me pillaba joven que lo veía con su parámetros, lo veía muy bien a Riaji. Pero después supongo que habría alguno otro mejor, pero yo no lo recuerdo. Todo este tiempo, los presidentes, la verdad es que yo los directivos que no me he fijado mucho en ellos, pero hombre, Rafael Campanero desde luego ha sido, para mí hubiera sido el presidente, el Santiago Bernabéu del Córdoba, hubiera sido un presidente vitalicio, porque hizo una labor, la veces que fue el presidente, encomiable, que dejó al equipo con jugadores y con dinero, cosa que no hicieron otros. En el banquillo siempre nos remontamos a la época de la fraternidad. Juncosa hizo una buena que ya nos ascendió 2 veces, Juncosa. Izaguirre mantuvo al equipo del quinto en primera división, aunque por delante del Barcelona y por delante de tantos otros. Yo qué sé. Todos, ¿no? Todos, para mí todos. Nuestros muchachos son los mejores. Quedaba la ilusión de ese abonado número 1 y hacer el Córdoba bien, en rescatar estas historias y ese cordobesismo un poco más silencioso y que también acude a las gradas del Arcángel para apoyar y son parte de la historia del club y no solo este tipo de aficionados que se manifiestan habitualmente en redes sociales y que parece que el Córdoba solo les pertenece a ellos. Este tipo de gente ve partidos como el que va a medir al Córdoba con el Antequera. Ya saben que ayer iniciamos un serial para ir conociendo un poco a los rivales a los que se va a medir el Córdoba Club de Fútbol esta próxima temporada. Ayer conocíamos al Real Murcia. Hoy conocemos al Antequera y es que precisamente ha incorporado a Loren Burón, cordobés, de Puente Genil, con experiencia en la categoría. Es un proyecto renovado el que tiene este equipo, recién ascendido a la categoría, está fichando jugadores de la categoría, lo que le va a dar pues una vítola un poquito más de presencia, de no ser un proyecto quizá tan nuevo como se podría esperar. Ha habido cambio en el banquillo, no está Abel Segovia, que fue el técnico que le subió desde Segunda Federación a Primera Federación. Se ha quedado su segundo, un jovencito entrenador de 28 años. Se ha hecho cargo del banquillo el técnico más joven de la Primera Federación, pues Manu, el técnico del Antequera. Fichajes destacados, pues también, además de este de Loren Burón, ha fichado a Luismi Redondo, el que fuese jugador del Córdoba y que en la temporada pasada estuvo en el Ceuta, pues ha recalado en las filas del Antequera. Ha renovado, por ejemplo, a Lanzini, un buen mediocentro. Está, pues como decimos, ¿no?, fichando jugadores de la categoría, se está reforzando prácticamente en casi todas las líneas y bueno, es un proyecto que lo lidera Alberto Aguilar, el futbolista, exfutbolista blanquiverde, cordobés, y que es el director deportivo del
la Antequera. Están fichando, a mi parecer, yo creo que bastante bien, siendo conscientes del presupuesto limitado que tienen, también de la característica de la categoría. Un Antequera que hay que recordar que ha batido el récord de puntos en Segunda Federación que tenía el Córdoba precisamente del año anterior, y a partir de ahí un proyecto muy serio que terminó incluso por delante del Recreativo de Huelva, que fue muy sólido en la categoría y que, pues bueno, como decimos, está fichando genial, por lo menos a mi parecer, para hacer frente a esta categoría. Un Antequera que bueno, que sí que ha estado otras temporadas en Segunda División B, que quizá pues no este sea un sitio para ellos pues bastante atractivo, y más este año en el que van a competir incluso con el Málaga, y en este estadio, en el Maulí, lo vemos desde las alturas, estas imágenes del vídeo que usaron para anunciar la renovación de Lanzini, jugador del que hemos hablado precisamente antes. Tomás Lanzini, un buen mediocentro con bastante llegada y que ha sido pieza clave en la temporada pasada para conseguir el ascenso. Es el desplazamiento más cerquita que tiene el Córdoba, apenas 50 minutos que separan el Arcángel del Maulí, y allí ya se midió el Córdoba en Segunda Federación hace un par de temporadas, si recuerdan, con aquel gol de Omar Perdomo, que sirvió un poco pues para asegurar aquella primera plaza ya casi que con toda seguridad. Un partido que fue bastante tosco, que fue bastante duro, pero que bueno, que al final terminó superando. Pues este es uno de los próximos rivales que tiene el Córdoba por delante, y que va a estar este año en la categoría. Y bueno, para cerrar, como decíamos, abríamos con el calendario, con esas fechas, y ahora sí le vamos a ofrecer, y así hacemos la cuadratura del círculo, las fechas más importantes, las fechas clave de esta próxima temporada para el Córdoba Club de Fútbol. Luis Aragonés, en la sede de la Real Federación Española de Fútbol en Las Rozas, acogió esta mañana el sorteo del calendario de Primera Federación para la temporada 2023-2024. El Córdoba Club de Fútbol arrancará el 27 de agosto ante el Ibiza en el Arcángel. La primera salida será una semana después para visitar al Murcia. La Liga de 38 jornadas se cerrará el 26 de mayo. En aquella fecha se medirán al Algeciras, también en el Arcángel. Entre las fechas a destacar, resalta la última jornada del 2023. El Córdoba visitará ahí al Atlético Baleares. El siguiente partido será el 3 de enero, en la única jornada intersemanal prevista. El Castilla visitará al Arcángel antes de un nuevo parón de 10 días. El 13 de enero será el Intercity el que visite el Arcángel para darle normalidad a la competición. El sorteo ha querido que este año el Córdoba tenga jornada en el Arcángel el domingo de Ramos. Será ante el San Fernando, mientras que el de Resurrección visitarán Almería para repetir la fecha del ascenso desde Segunda Ref. Sobre los enfrentamientos más esperados, ante el Recreativo de Huelva se enfrentarán el 29 de octubre en casa y el 21 de enero en el Nuevo Colombino, mientras que ante el Málaga será el 5 de noviembre en La Rosaleda y el 28 de abril en el Arcángel. Pues ese es el calendario que tiene por delante el Córdoba Club de Fútbol, con esas fechas concretas. Nosotros nos vamos a despedir hasta mañana, ponemos aquí el punto y final a este Todo CCF de miércoles. Que pasen, como decimos, una tarde lo más fresquita posible. Ya saben que mañana a partir de las 2:30 estamos aquí de nuevo para analizar todo el deporte blanquiverde. Que pasen una feliz tarde, hasta mañana.